¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos nuevamente con otro videíto. El tema de la clase del día de hoy son los recursos organizacionales. Antes de comenzar con la videoconferencia, subí material de lectura. La clase la vamos a organizar como dejé explícito en el tablón en Classroom. Primero van a tener un tiempo para leer este material, que son 3 hojas en total. Y luego vamos a comenzar la videoconferencia justamente para hablar acerca de este tema, ¿sí? Pero es muy importante que lean el material de lectura. Bien, subí un artículo, ¿sí? Que es el primero, que corresponde a un libro que se llama Teoría de las Organizaciones, igual que nuestra materia. Son 2 hojitas. Primero vas a ver que hace un repaso por la definición de organizaciones, que ya lo vimos, y después se introduce al tema de los recursos organizacionales, ¿sí? Para que comiences con una idea en contexto. Todas las organizaciones, como dijimos, están formadas por personas, tienen un objetivo, las personas se distribuyen y se dividen las tareas y las funciones para poder lograr ese objetivo y están inmersas en un contexto. Ahora, para poder funcionar, todas las organizaciones necesitan de instrumentos o medios que le permitan cumplir con sus objetivos, mantenerse. Bueno, a estos elementos, instrumentos o medios, se los denomina recursos organizacionales. Bien, esta primera clasificación habla de que una organización necesita de estos instrumentos o medios y nombra 3 recursos. Los recursos humanos, que como dice la palabra, son las personas, ¿sí? Recuerden que a una organización la conforman las personas, en ella trabajan personas, son las personas las que desarrollan las actividades y las tareas, ¿sí? Entonces, el primer recurso del que habla el artículo, en este caso la fotocopia, es los recursos humanos. El segundo elemento o recurso son los recursos materiales, ¿sí? Que son aquellos recursos físicos o tangibles que necesitan las organizaciones para poder funcionar también. No solo necesita de personas que cumplan las tareas y cumplan sus funciones, sino que también necesitan un apoyo o un instrumento que les permita desarrollar esas actividades. Y a esto se le denomina recursos materiales, que como dije son aquellos recursos físicos, elementos físicos, instrumentos físicos o tangibles, algo que se pueda tocar. En este caso, ¿cuáles serían? Una organización necesita un espacio donde poder desarrollarse. Por ejemplo, un inmueble, ¿sí? Necesita maquinarias. En el caso de que llegue a producir zapatillas o electrodomésticos, necesita el espacio físico, necesita las maquinarias para poder desarrollar ese producto o prestar un servicio, ¿sí? Entonces, esos recursos, esos son algunos ejemplos, hay más. Esos recursos que necesita la organización para poder desarrollarse, además de las personas, que como dijimos son recursos humanos, son los denominados recursos materiales. Recursos físicos, le podemos decir recursos muebles, recursos inmuebles, ¿sí? Pero que necesita la empresa, ¿sí? Para poder desarrollarse. Y por último tenemos los recursos naturales o energéticos. Esto tiene que ver ya con los recursos que da la naturaleza, como por ejemplo la tierra, el agua, la energía. La energía, cuando hablo de energía, la energía solar, o sea, luz solar, combustibles, ¿sí? Son recursos que nos brinda la naturaleza. Ahora, pueden tener un proceso productivo o no, ¿sí? En este caso depende también de la organización. Bien, por eso es que yo sumé otro material de lectura que es adicional a esas dos hojitas. ¿Qué es este? Los recursos de las organizaciones, concepto y tipo. Sí, acá hice como una introducción
Bien, que acabo de mencionarlo, instrumentos medios que necesita la organización para poder desarrollar sus bienes o prestar el servicio. Estos instrumentos, estos medios son necesarios porque si no la organización no podría desarrollarse, no podría cumplir con sus objetivos. ¿Sí? Estos recursos pueden ser denominados factores productivos y son, repito, primordiales para que la organización pueda funcionar. Recién hablamos de 3 tipos: recursos materiales, recursos humanos y recursos naturales. ¿Sí? Acá hago el repaso: recursos humanos, recursos materiales y recursos naturales. Bueno, en esta clasificación que yo sumé, ¿sí?, amplié la clasificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de recursos materiales, podemos decir que dentro de los recursos materiales, además de esos bienes tangibles, que dijimos que son los muebles, inmuebles, maquinarias, también están el recurso dinerario, ¿sí? Recurso financiero. Una organización también necesita de dinero para poder desenvolverse. Si bien necesita una máquina para poder producir, o de un inmueble para poder prestar el servicio, o una computadora, o una mesa, sillas, ventiladores, aires acondicionados o demás, para poder adquirir eso también antes necesita un recurso dinerario o un recurso financiero. ¿Sí? Esto tiene que ver con el dinero, ¿sí? Por eso yo amplié la clasificación. Entonces, dentro de los recursos materiales podríamos clasificar dentro de esa categoría, a su vez, a recursos financieros y a recursos tangibles, que serían estos muebles o inmuebles. Bien. Los recursos humanos, bueno, ya sabemos, son las personas las que se dedican a hacer las tareas, las funciones y demás. No habría una clasificación porque recursos humanos son personas. Bien. Para entrar en detalle podríamos decir cada una cumple una función. Bien, en una organización no todos tienen la misma tarea o función, no todos desempeñan el mismo papel. Podríamos clasificar en diferentes puestos, funciones o tareas, pero más que eso no. Y después, en cuanto a los recursos naturales, como nosotros o como las organizaciones necesitan de esos recursos que da la tierra, habíamos dado el ejemplo de el combustible, la luz o la energía, ¿sí? También necesita recursos tecnológicos, ¿sí? Como por ejemplo, sistemas de producción, fórmulas, y por último, los recursos administrativos, que tienen que ver más con la programación, ¿sí? Con la programación o los sistemas programas, por eso digo, tiene que ver con la programación. Esos programas que necesita la empresa para poder desarrollarse, ¿sí? Esto tiene mucha relación con los recursos tecnológicos. ¿Por qué? Porque para que una empresa también pueda desarrollarse, no solo necesita de los recursos materiales o de las personas, también necesita programas, ¿bien?, o sistemas para poder desarrollar su tarea. Esto como, ¿qué podemos nombrar como para que tengan una idea? Bueno, sistemas como por ejemplo el Office, ¿sí? O las redes sociales, ¿sí? Hoy en día nosotros sabemos que son necesarias. Esos sistemas podríamos clasificarlos dentro de estos recursos tecnológicos o recursos administrativos. Bien, esta es otra clasificación que yo hice, además de la anterior como presenté. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando la sociedad, ¿sí?, si bien existen estos 3 grandes grupos que están en estas 2 primeras hojitas, los recursos se van ampliando y diversificando, ¿sí? Y lo importante es que entiendan que son necesarios para que la empresa se desarrolle, para que cumpla su función, sea producir un bien o prestar un servicio. Bueno, ustedes tienen que leer estos 2 textos, las 2 hojitas del libro y esta hojita en Word,
para poderlo luego charlar en la clase.